No es que no sepas atraer dinero, no es que el universo te haya dejado fuera de la abundancia, y tampoco es que te falte disciplina, visión o deseo. Lo que ocurre, y quizá tu cuerpo ya lo sabe antes de que tu mente lo admita, es que cada vez que piensas en prosperidad, algo dentro de ti se tensa, como si recibir más no fuera solamente una bendición, sino también una carga, una presión silenciosa, una responsabilidad que tu sistema aprendió a asociar con vigilancia, con miedo al error, con la sensación de que nunca puedes relajarte del todo. Y mientras escuchas esto, tal vez notes que hay una parte de ti que no está cansada del dinero en sí, sino del estado interno al que entras cuando sientes que lo necesitas demasiado. Porque hay una diferencia profunda entre desear abundancia y sentir que tu paz depende de que ella llegue rápido. Y casi nadie te muestra ese umbral invisible. Casi nadie te dice que la ansiedad financiera no nace solamente de la falta, sino de la forma en que tu cuerpo fue entrenado para interpretar el tiempo, la seguridad y el valor personal. A veces no es el dinero lo que duele, es lo que activas por dentro cuando piensas en él. Es la presión en el pecho, es la respiración que se acorta, es el diálogo interno que intenta parecer positivo, mientras por debajo sigue preguntando cuánto más falta, cuánto más tarda, cuánto más tienes que sostener antes de sentirte finalmente a salvo. Y cuando lleguemos más adentro de este proceso, vas a notar que mucho de lo que llamabas bloqueo era en realidad un mecanismo antiguo de protección, porque tu cuerpo no manifiesta desde las palabras que repites. Tu cuerpo manifiesta desde la señal que emite cuando imagina recibir. Y si esa señal todavía está mezclada con urgencia, comparación, cansancio, autoexigencia o miedo a perder lo poco que ya tienes, entonces incluso el deseo más sincero se vuelve una frecuencia partida. Una parte de ti pide expansión, mientras otra parte aprieta los hombros como si expandirse fuera peligroso. Y quizá ahora mismo, sin planearlo, tu mandíbula se afloja un poco al escuchar esto, porque algo dentro de ti reconoce que no estaba fallando, solo estaba intentando atraer desde un estado de alerta que confundía abundancia con supervivencia. Quédate dentro de esta verdad, porque más adelante vas a sentir con claridad por qué tu relación con el dinero nunca fue solo económica. Fue emocional, fue corporal, fue energética. Si sientes que llegó la hora de sostener esta frecuencia, suscríbete al canal ahora, como una señal interna de que aceptas permanecer cerca de todo lo que reorganiza tu energía desde la raíz. Lo que viene después no va a pedirte más fuerza, va a mostrarte por qué tanto esfuerzo, cuando nace del miedo, retrasa justo aquello que más deseas tocar en paz. Hay una parte de ti que sí quiere prosperar, que sí imagina una vida más amplia, más estable, más respirable, y aún así existe otra parte, más antigua, más silenciosa, que no reacciona al dinero como a una expansión, sino como a una prueba, como si recibir más significara tener que sostener más presión, más expectativas, más miedo a equivocarte, más necesidad de demostrar que eres capaz de no perder lo que llega. Y ahí empieza el nudo que casi nadie nombra, porque mientras tu mente intenta atraer abundancia con intención, enfoque y afirmaciones, tu cuerpo sigue obedeciendo un programa más profundo, un programa que no fue diseñado para recibir con calma, sino para anticipar escasez, prevenir caída, contener daño y mantenerse siempre un poco tenso, por si acaso. Detente aquí un momento y piensa en algo muy concreto, porque a veces la filosofía sola no alcanza para que el cuerpo reconozca de qué estamos hablando. Es esa sensación de cuando recibes un dinero extra, una transferencia inesperada, un ingreso que no esperabas, y en vez de celebrar, en vez de sentir alegría limpia, tu mente ya está calculando qué puede salir mal. Ya está preguntando qué va a romperse, qué cuenta imprevista está esperando ese dinero antes de que puedas siquiera disfrutarlo. El cuerpo no respira aliviado. El cuerpo se prepara para el impacto. Eso no es falta de gratitud. Eso es el sistema nervioso
haciendo exactamente lo que aprendió a hacer, buscar la amenaza escondida detrás de cada mejora. Por eso tantas veces el deseo de dinero se vuelve agotador. No porque el deseo sea incorrecto, sino porque toca una capa del sistema nervioso que aprendió muy temprano que seguridad y relajación no iban juntas. Tal vez viviste momentos en los que el dinero estaba rodeado de preocupación, discusiones, sacrificio, culpa o sensación de inestabilidad. Tal vez el dinero no era solo un recurso, sino un termómetro emocional dentro de tu casa, algo que definía el humor, la paz, la tensión, la distancia entre las personas. Que aunque una parte de ti ya haya crecido, estudiado, sanado y comprendido muchas cosas, el cuerpo conserva memorias que no hablan con palabras. Hablan con opresión en el pecho. Hablan con urgencia al despertarte. Hablan con esa necesidad de resolverlo todo hoy, porque muy en el fondo sigue viva la impresión de que no es seguro aflojar. Lo que la neurociencia ha empezado a documentar en las últimas décadas confirma algo que el despertar espiritual llevaba siglos señalando desde otro lenguaje. Los patrones de respuesta que el cuerpo repite no viven principalmente en el pensamiento consciente. Viven en circuitos neuronales que se grabaron mucho antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlos. Investigadores como Joe Dispenza han mostrado cómo el subconsciente no distingue entre un peligro real y una memoria emocional intensa. Para tu sistema nervioso, recordar una época de escasez con suficiente carga emocional activa exactamente las mismas respuestas fisiológicas que si la escasez estuviera ocurriendo ahora mismo. Y eso cambia por completo la manera en que entiendes tu proceso, porque ya no se trata de pensar que estás bloqueando el dinero por falta de fe, sino de reconocer que tu fisiología todavía asocia el recibir con la necesidad de defenderse. A veces, lo que llamabas falta de manifestación era, en verdad, un cuerpo intentando protegerte de una expansión para la que aún no se sentía preparado. Más adelante, esto se volverá todavía más claro, porque vas a empezar a ver que muchas conductas que parecían disciplina financiera o enfoque espiritual eran en realidad estrategias de hipervigilancia refinada. No era solo deseo, era deseo mezclado con supervivencia. No era solo intención, era intención atravesada por miedo al tiempo, miedo al rechazo, miedo a no llegar. Y es aquí donde casi todos se culpan, cuando en realidad deberían reconocer algo mucho más compasivo. Tu cuerpo no se volvió resistente por debilidad, se volvió resistente por historia. Se entrenó para no caer, se entrenó para no depender, se entrenó para mantenerse alerta incluso en el descanso. Si tu cuerpo reconoce este cansancio antiguo, escribe en los comentarios: "Yo permito recibir en paz", no como una frase vacía, sino como un acto físico de permiso, como una señal concreta de que algo en ti está dispuesto a dejar de sobrevivir a la abundancia y empezar poco a poco a habitarla. Aquí aparece una de las verdades más incómodas y al mismo tiempo más liberadoras de todo este proceso. La urgencia con la que intentas atraer dinero puede estar sosteniendo exactamente la frecuencia vibratoria de la que quieres salir. No porque desear más sea un error, sino porque cuando el deseo se mezcla con prisa, con comparación, con sensación de atraso, el campo interno deja de expandirse y empieza a contraerse. Y la contracción tiene una firma muy precisa. Se siente en la parte alta del pecho, en la mente que no descansa, en la incapacidad de disfrutar lo que sí existe, porque todo el sistema está orientado a detectar lo que aún falta. Es ahí donde el deseo deja de ser una llama limpia y se convierte en una presión constante, en una vigilancia que intenta parecer enfoque, pero que en el fondo sigue diciendo: todavía no es suficiente, todavía no estoy a salvo, todavía no puedo soltarme. Y es precisamente eso lo que el cuerpo escucha. No escucha solamente tus afirmaciones, tus intenciones o tus visualizaciones más hermosas. Escucha el tono con el que las haces. Escucha si detrás de cada práctica hay paz o hay miedo. Escucha si imaginas abundancia
como una experiencia natural de expansión o como una solución desesperada para salir del malestar cuanto antes. Y cuando la práctica espiritual nace desde la necesidad de apagar una alarma interna, esa misma práctica puede terminar reforzando la alarma, porque el sistema no interpreta solo el contenido del pensamiento. Interpreta la emoción, la respiración, la microtensión en el abdomen, la velocidad con la que tu mente corre hacia el futuro buscando garantías. Y cuanto más corres, más confirmas que hay algo de lo que necesitas huir. Ese es el gran paradoja que casi nadie quiere mirar de frente. El control te protegió. Ahora el control te agota. La vigilancia te ayudó a no caer. Ahora la vigilancia no te deja recibir. Y la urgencia, aunque durante años te dio una falsa sensación de compromiso, también le enseñó a tu cuerpo que tener más dinero sería entrar en un estado de máxima tensión, como si la abundancia exigiera sacrificar tu paz para merecerse. Y mientras escuchas esto, tal vez notes algo muy sutil, como un espacio nuevo entre una respiración y la siguiente, como si una parte de ti estuviera reconociendo que no necesita perseguir con tanta fuerza lo que solo puede llegar de forma estable cuando el cuerpo deja de tratar el futuro como una amenaza. Más adelante, vas a sentir con claridad por qué manifestar no es intensificar la presión, sino suavizar la señal. Porque el dinero no entra con fluidez en un sistema que lo llama desde el pánico. Entra donde hay una disponibilidad más coherente, una identidad menos fragmentada, una relación distinta con el tiempo y con el merecimiento. Llega un momento en el que la antigua manera de relacionarte con el dinero empieza a romperse, y desde fuera eso puede parecer estancamiento, vacío o incluso retroceso, cuando en realidad es una reorganización más profunda de la que tu mente todavía no alcanza a nombrar. Porque antes tal vez te movías por impulso, por presión, por necesidad de resolver, por esa electricidad interna que confundías con motivación, y aunque ese ritmo te sostuvo durante mucho tiempo, también fue erosionando tu paz y la capacidad de sentir abundancia sin inmediatamente imaginar su pérdida. Entonces aparece este colapso silencioso, esta fase extraña en la que ya no puedes seguir pensando el dinero de la misma manera, pero todavía no sabes cómo habitar una relación distinta con él. Y ese espacio intermedio incomoda, porque no tiene la intensidad conocida del miedo antiguo, ni la estabilidad nueva que todavía se está formando. Ya no puedes usar el miedo como combustible de la misma forma. Ya no puedes exigirte hasta el límite sin sentir el costo en el cuerpo. Ya no puedes llamar disciplina a ciertas formas de autocastigo. Y mientras eso se cae, puede aparecer una sensación muy específica, una mezcla de vacío en el plexo solar con cansancio en la cabeza, como si una parte de ti no supiera quién es sin la urgencia constante de perseguir estabilidad. Este colapso no es el final de tu capacidad de atraer, es el final de una arquitectura interna basada en sobrevivir a la abundancia en vez de recibirla. Porque durante mucho tiempo quizás pensaste que tener dinero significaba por fin sentir alivio, pero en capas más profundas también estaba asociada la idea de que tener más implicaba más exposición, más responsabilidad, más miedo a decepcionar, más posibilidad de perder. Y cuando esas asociaciones empiezan a aflojarse, la identidad vieja se resiste. Se resiste porque prefería un tipo de sufrimiento conocido antes que una expansión desconocida. Se resiste porque había construido valor alrededor del esfuerzo, del sacrificio, del aguante, y ahora empieza a sospechar que quizá la abundancia no tiene que doler para ser real. Más adelante, vas a notar que esta fase de vacío no te estaba castigando, te estaba limpiando. No era ausencia de respuesta, era una pausa biológica y energética para que el cuerpo dejara de esperar presión cada vez que imaginaba prosperidad. Hay una herida que casi siempre permanece fuera de la conversación cuando alguien habla de dinero, y precisamente por estar tan escondida es la que más gobierna el campo interno. No es solo la herida de no tener,
Es la herida de haber aprendido que prosperar cuesta demasiado por dentro, que avanzar exige tensarte, que recibir más significa cargar más, que sostener abundancia implica vivir un poco más alerta, un poco más lejos del descanso. Y cuando esa asociación se instala durante años, el deseo de dinero deja de sentirse como apertura y comienza a parecerse a una amenaza silenciosa. La mente dice que quiere expansión, pero el cuerpo recuerda el peso. La mente imagina libertad, pero el sistema nervioso anticipa exigencia. Y en esa distancia entre lo que sueñas y lo que tu cuerpo espera, nace una de las formas más sofisticadas de ansiedad financiera. Porque para muchas personas, el dinero nunca fue un símbolo de paz. Fue un símbolo de tensión acumulada, de conversaciones difíciles, de cuentas pendientes, de culpa por gastar, de culpa por necesitar, de culpa incluso por desear más. Entonces, aunque en la superficie parezca que el problema es la escasez, más abajo existe otro conflicto, más delicado y más decisivo. Una parte de ti no teme solamente no recibir, teme lo que cree que tendrá que convertirse para poder sostener lo recibido. Teme perder la suavidad. Teme que la abundancia exija una versión de ti, siempre disponible para resolver, para demostrar, para no fallar nunca. Y cuando esa imagen vive adentro, el cuerpo no se relaja frente a la idea de prosperar. Se prepara, se endurece apenas, aprieta el abdomen, vigila el futuro, calcula, se adelanta al peligro sin que te des cuenta. Y aquí algo empieza a cambiar, porque cuando nombras esta herida sin juicio, sin convertirla en otro motivo para exigirte, una capa de confusión comienza a disolverse. Ya no necesitas seguir creyendo que tu ansiedad financiera prueba incapacidad espiritual. Tal vez solo estaba mostrando que tu cuerpo seguía confundiendo prosperidad con presión, expansión con carga, recibir con tener que soportarlo todo. Y cuando esa confusión se hace visible, pierde parte de su poder. La rendición de la que casi nadie habla no es derrota, no es resignación, y tampoco es la renuncia triste de quien deja de creer. Es algo mucho más sutil, más maduro y más poderoso, porque ocurre cuando dejas de tensarte alrededor de lo que deseas sin apagar el deseo en sí. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante mucho tiempo tal vez pensaste que para atraer dinero debías enfocarte más, insistir más, controlar mejor tus pensamientos, sostener una postura interna impecable, como si la ley de atracción solo respondiera a quienes nunca tiemblan. Pero esa forma de intentarlo también te mantenía en un estado de microdefensa continua, como si manifestar fuera una batalla silenciosa entre lo que quieres y el miedo a que no llegue a tiempo. Por eso la rendición inteligente no te pide que quieras menos. Te pide algo más desafiante para el viejo patrón, que dejes de perseguir desde la contracción, que sueltes el hábito de apretar el futuro con la mente, que reconozcas que control no es lo mismo que coherencia y que insistencia no siempre es alineación. A veces, lo que llamabas disciplina era la forma elegante que tenía tu ansiedad de permanecer al mando. A veces, lo que parecía fuerza era solo un sistema agotado intentando prevenir otra decepción. Y cuando esa verdad empieza a tocarte de verdad, el cuerpo responde antes que la mente. La respiración se vuelve un poco más amplia. La frente deja de empujar. El abdomen, aunque sea por segundos, ya no se siente obligado a anticiparlo todo. Y en ese instante breve pero real, aparece una sensación nueva. El deseo puede seguir vivo sin convertirse en amenaza. La rendición inteligente comienza justamente ahí, en el momento en que entiendes que no necesitas arrancarte el deseo para encontrar paz, sino liberar al deseo del miedo que se le pegó encima. No se trata de abandonar tu visión, se trata de dejar de temblar alrededor de ella. Se trata de permitir que tu sistema nervioso aprenda una verdad que tal vez nunca conoció del todo, que la abundancia también puede entrar en una vida donde no todo está apretado, donde no todo depende de la vigilancia, donde no todo se sostiene con sacrificio.
Y cuando eso empieza a volverse real en tu cuerpo, el deseo deja de ser una herida, exigiendo solución, y empieza, por fin, a convertirse en una frecuencia disponible para ser recibida. La verdadera transformación empieza cuando dejas de trabajar únicamente sobre tus ideas acerca del dinero y comienzas a percibir la memoria corporal que se activa cada vez que imaginas recibirlo de verdad. Porque una cosa es decir que deseas abundancia, y otra muy distinta es observar si tu pecho se abre o se endurece cuando contemplas la posibilidad de estabilidad real, de ingreso constante, de alivio prolongado, de una vida donde el dinero deje de ser una preocupación diaria. No siempre el cuerpo teme la falta, a veces teme el cambio de identidad, que implica dejar de vivir en alerta. A veces teme la extrañeza de no estar peleando. A veces teme lo desconocido de una paz que no fue habitual, como si relajarse demasiado pudiera dejarte vulnerable o menos preparado para el próximo golpe. Por eso, reorganizarse internamente no significa repetir que todo está bien, mientras el sistema nervioso sigue esperando tensión. Significa algo más profundo y más honesto. Permitir que el cuerpo reciba nuevas señales de seguridad sin forzarlo, sin exigirle que confíe antes de tiempo, sin convertir la calma en otra tarea. Porque el cuerpo no aprende por discurso. Aprende por repetición, por experiencia, por coherencia entre lo que piensas y lo que sientes mientras lo piensas. Y cuando poco a poco empiezas a imaginar abundancia sin contraer la mandíbula, cuando puedes contemplar prosperidad sin que tu abdomen se cierre de inmediato, cuando la respiración se vuelve un poco más lenta al pensar en dinero en vez de acelerarse, algo muy antiguo comienza a modificarse. No de manera espectacular, no como una explosión, sino como una reeducación delicada del campo. Una nueva instrucción somática empieza a instalarse. Recibir no tiene por qué doler. Recibir no tiene por qué exigir una guerra interna. Recibir también puede ser seguro. La neuroplasticidad, ese proceso que permite al cerebro reescribir sus propios circuitos a partir de nuevas experiencias repetidas, se vuelve completamente tangible en este punto. Cada vez que puedes contemplar la imagen de dinero llegando a tu vida, sin que el cuerpo active la respuesta de emergencia, estás construyendo un nuevo camino neuronal. Estás reemplazando el viejo circuito, el de dinero igual a tensión, por uno nuevo, dinero igual a disponibilidad. Y ese proceso no requiere perfección. Requiere repetición honesta. Las ondas cerebrales teta, ese estado entre la vigilia y el sueño donde los patrones más profundos del subconsciente se vuelven accesibles, son precisamente las que se activan en momentos de meditación profunda, de relajación genuina, de ese espacio antes de dormir cuando la mente afloja su control habitual. Y no es casualidad que sea exactamente en esos estados donde la reprogramación más real ocurre. No en la tensión del esfuerzo, sino en el suelo blando de una mente que por fin deja de defender su vieja historia sobre lo que significa recibir. Y ese aprendizaje cambia incluso tu firma energética, porque el cuerpo deja de emitir la señal fragmentada de quien pide abundancia mientras se prepara para el peso que cree que vendrá con ella. Gran parte de la manifestación madura no ocurre cuando piensas con más intensidad, sino cuando sostienes una disponibilidad más limpia. Una disponibilidad donde la neuroplasticidad deja de ser concepto lejano y se vuelve experiencia viva, donde la coherencia cardíaca no aparece como técnica fría, sino como consecuencia natural de dejar de luchar contra el futuro en cada pensamiento. Tal vez ahora mismo notes una pequeña diferencia, algo casi imperceptible pero real, como si el espacio dentro del pecho tuviera un poco más de aire, como si la urgencia hubiera perdido un grado de intensidad. Eso no es poco. Eso es el inicio de una nueva relación contigo mismo. Y es aquí donde casi todos subestiman lo que está ocurriendo, porque esperan una señal externa inmediata y no reconocen que la mayor señal está en el cuerpo que empieza a dejar de defenderse de aquello que durante años dijo querer.
Si este movimiento está tocando una verdad real en ti, deja tu like en este momento como un gesto simple de anclaje, como una forma de sellar internamente que ya no quieres seguir asociando abundancia con amenaza. Llega un punto en el que tu relación con el dinero deja de girar alrededor de la necesidad urgente y empieza, lentamente, a moverse hacia otra frecuencia vibratoria, una mucho más estable, más silenciosa y más poderosa. Porque ya no nace de la sensación de vacío que debe llenarse cuanto antes, sino de una disponibilidad interna que no exige, no suplica y no convierte cada deseo en una emergencia. Neville Goddard lo decía desde otra perspectiva, pero apuntaba hacia lo mismo. La manifestación no ocurre desde el querer, sino desde el ser, desde habitar el estado interno del deseo ya recibido, no como un truco mental, sino como una reorganización genuina de la identidad desde la que operas cada día. Y ahí está la conexión que une todo lo que hemos recorrido. Mientras tu identidad central siga siendo la de alguien que vive en alerta frente al dinero, cualquier práctica espiritual estará siendo hecha desde esa identidad y no desde la que deseas habitar. La ley de atracción no falla, funciona con una precisión absoluta. El problema es que muchas veces está amplificando la señal de quien se siente amenazado por la prosperidad, no la de quien se siente naturalmente merecedor de ella. Cuando el vínculo cambia de necesidad a disponibilidad, también cambia tu modo de mirar el tiempo. Ya no todo se interpreta como retraso. Empieza a aparecer una clase distinta de confianza, no una confianza ingenua, sino una confianza somática, una confianza que nace cuando el cuerpo deja de reaccionar a la abundancia como si viniera acompañada de castigo o sobrecarga. Y entonces el deseo sigue existiendo, sí, pero ya no aprieta tanto. Hay más espacio entre un pensamiento y el siguiente. Hay más aire en el pecho. Hay menos ruido alrededor del merecimiento. Y en ese silencio nuevo, el dinero ya no es una prueba constante de si vales o no vales. Se convierte en un espejo mucho más limpio de la relación que has construido con tu propia capacidad de recibir sin romperte. El campo cuántico, como lo describe la física moderna, no responde únicamente a las palabras que usas ni a las intenciones que declaras en voz alta. Responde a la coherencia entre tu estado interno y la realidad que deseas habitar. Y la coherencia no es perfección, es honestidad. Es la disposición real de dejar ir la vieja señal de alarma sin fingir que ya no existe. Ahora empieza a revelarse algo que al principio parecía imposible de sentir y que, sin embargo, siempre estuvo esperando debajo de todo el ruido. La posibilidad de una abundancia que no te apriete el pecho, que no te robe el sueño, que no te obligue a vivir mentalmente adelantado, calculando, anticipando, temiendo perder antes incluso de haber recibido. Porque durante mucho tiempo quizá asumiste, sin decirlo en voz alta, que prosperar implicaba inevitablemente sacrificar algo de tu calma, como si la paz y el dinero no pudieran convivir en el mismo cuerpo. Y es precisamente esa antigua creencia la que comienza a disolverse cuando atraviesas todo este proceso con honestidad suficiente para no seguir llamando seguridad a lo que en realidad era tensión sostenida. Porque abundancia no es solo que entre más. Abundancia es que lo que entra no reactive una guerra interna. Es que la expansión no te encuentre fragmentado. Es que lo recibido no tenga que ser sostenido con miedo. Y cuando eso empieza a integrarse de verdad, el cuerpo responde con señales muy pequeñas, pero profundamente reveladoras. La respiración se vuelve más redonda. Los hombros dejan de vivir un poco adelantados. Aparece una sensación nueva, casi íntima, como si dentro de ti se estuviera formando un suelo silencioso. Un lugar desde donde puedes desear sin desesperarte, construir sin castigarte, abrirte sin sentir que cada paso hacia la prosperidad amenaza tu equilibrio. Y aquí sucede una inversión profunda. Antes querías dinero para sentir paz. Ahora empiezas a permitirte paz para poder recibir dinero de una manera distinta. Antes pensabas que la abundancia corregiría tu estado interno.
Ahora comprendes que tu estado interno necesita dejar de tratar la abundancia como un evento peligroso. Eso que Eckhart Tolle señala sobre la presencia como el único espacio donde la transformación real ocurre, se vuelve completamente visceral en este proceso. No puedes atraer desde el futuro imaginado de lo que te falta, ni desde el pasado emocional de lo que te dolió. Solo puedes atraer desde el instante en que tu cuerpo, aquí y ahora, deja de sentirse en peligro alrededor de la prosperidad. Si algo de esto te está tocando en un nivel real, no lo dejes pasar como una emoción momentánea. Déjalo entrar. Permite que encuentre lugar. Y si sientes que esta verdad también podría suavizar el camino de alguien más, comparte este video con esa persona ahora, no como un gesto externo sin peso, sino como una forma de hacer circular una energía que ya no quiere seguir aprendiendo a través del miedo. Porque la abundancia que madura de verdad no solo llena espacios materiales, también devuelve dignidad al cuerpo, silencio a la mente y una clase de confianza que no necesita gritar para existir. Lo que realmente necesitabas aprender nunca fue una técnica más para atraer dinero más rápido, ni una fórmula perfecta para controlar tus pensamientos. Lo que necesitabas aprender era algo mucho más íntimo, mucho más silencioso y mucho más decisivo, que la abundancia no puede asentarse con suavidad en un cuerpo que todavía la confunde con amenaza, con presión, con peso o con la obligación de sostener una versión agotada de sí mismo. Y cuando esta verdad baja de la mente al cuerpo, algo cambia de lugar, porque dejas de preguntarte únicamente cómo hacer que el dinero llegue y empiezas a mirar con honestidad quién eras cada vez que lo llamabas, desde qué respiración lo pedías, desde qué herida lo imaginabas, desde qué urgencia tratabas de acercarlo para compensar un cansancio que en el fondo no era económico, sino existencial. Tal vez por eso tu proceso fue más lento de lo que esperabas. No porque estuvieras bloqueado, no porque el universo te hubiera negado, sino porque había algo más profundo ocurriendo, algo que no se resolvía con repetir palabras correctas, mientras el pecho seguía apretado y el sistema nervioso seguía interpretando el futuro como una amenaza. Había una relación antigua entre dinero y supervivencia que necesitaba ser vista. Había una asociación entre prosperidad y tensión que necesitaba disolverse. Había una identidad vieja que necesitaba dejar de creer que solo merecía recibir a través del esfuerzo extremo, de la vigilancia constante o del sacrificio silencioso. Y quizás ahora, mientras llegas a esta parte, notes que tu respiración tiene otro ritmo, o que el cuerpo ya no escucha la palabra abundancia con el mismo sobresalto de antes. Ese cambio, aunque parezca pequeño, es más importante de lo que imaginas. Porque cuando el cuerpo empieza a entender que recibir no es una emboscada, que prosperar no es sinónimo de endurecerse, que tener más no exige perder la paz, una nueva etapa se abre sin necesidad de dramatismo. No como una explosión, sino como una coherencia nueva. Una sensación de que algo se ordenó por dentro. Una caída sutil de la urgencia. Un silencio distinto entre pensamiento y pensamiento. Y desde ahí, el dinero deja de ser el lugar donde intentas resolver tu miedo a no ser suficiente, tu miedo a no llegar. Empieza a convertirse en una extensión más natural de una identidad que ya no tiembla igual frente a la expansión. Ese era el aprendizaje, no correr más, no controlar mejor, no sufrir en nombre de la manifestación, sino volverte capaz de recibir sin traicionarte, sin comprimirte, sin convertir la abundancia en otra forma de ansiedad refinada. Y si esta travesía tocó algo real en ti, no lo reduzcas a una simple comprensión pasajera. Honra este movimiento. Permite que eche raíces. Deja que esta nueva relación con la abundancia siga reorganizando tu campo, incluso después de este momento. Y si quieres seguir profundizando en este trabajo interno, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí hay más contenido diseñado exactamente para este nivel de transformación, para el trabajo que va más allá de las afirmaciones superficiales
y llega al lugar donde el despertar espiritual se vuelve también biológico, también somático, también completamente real. Porque quizá lo más sagrado de todo es esto. Nunca te faltó poder para atraer. Lo que faltaba era seguridad interna para sostener lo que ya estaba intentando acercarse. Y cuando esa seguridad comienza a despertar, la vida deja de sentirse como una persecución interminable y empieza, poco a poco, a responderle a una versión tuya que ya no pide desde el miedo, sino desde una presencia más limpia, más disponible y más en paz. Eso que sientes ahora mismo, esa pequeña suavidad que quizá no habías sentido en mucho tiempo, ese es el punto de partida. No el punto de llegada, el punto de partida hacia una relación con la abundancia, que no te cuesta la paz. Una relación donde recibir y descansar pueden coexistir. Una relación donde la prosperidad no es una prueba que debes superar, sino una experiencia para la que tu cuerpo, tu mente y tu campo están finalmente empezando a estar listos.